Yo sé que quizá muchos de ustedes no me conozcan, pero hoy necesito abrir mi corazón como nunca antes lo he hecho. Soy una anciana que ha vivido muchas cosas en la vida, pero nada me preparó para el golpe más duro que un ser humano puede soportar, la muerte de un hijo. Todavía siento cómo se me aprieta el pecho al pronunciar esas palabras. Él era mi orgullo, mi razón para seguir adelante en mis últimos años, y de repente se fue, dejando tras de sí un silencio tan grande que ni las paredes de mi casa pueden contener. Cuando lo vi por última vez, jamás pensé que ese adiós cotidiano sería el último. La vida me lo arrebató sin darme opción a despedirme con calma, sin poder decirle una vez más cuánto lo amaba. Y lo peor de todo es que, tras su partida, descubrí algo que me obligó a callar, a guardar un secreto tan pesado que aún hoy, mientras les hablo, me tiembla la voz. Ese secreto era una herencia inesperada. No solo dinero, no solo objetos materiales. Era un pedazo de su vida que me dejó escondido, como si hubiera sabido que yo necesitaría aferrarme a algo para seguir respirando. Pero no se lo dije a nadie, ni siquiera a la persona que más merecía saberlo, mi nuera. Y guardé silencio, porque temí perder lo poco que me quedaba de él. Mucha gente cree que cuando una persona muere, el dolor se transforma con el tiempo en resignación. Yo quiero decirles que no, que en el alma de una madre mayor como yo, el dolor nunca se va. Se instala como un huésped eterno. Y cada noche, cuando cierro los ojos, revivo aquel día en que recibí la noticia que me destrozó para siempre. Les hablo con el corazón en la mano, porque sé que muchos de ustedes, los que me escuchan ahora mismo, también han sufrido pérdidas. Sé que quizá desde su ciudad, desde su propia vida, me entienden en este dolor tan universal. Por eso les pido, escríbanme en los comentarios desde dónde me están escuchando. Quiero sentirme acompañada. Quiero saber que mi voz llega hasta ustedes, aunque sea a kilómetros de distancia. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Yo no soy una mujer de grandes riquezas ni de lujos, pero mi hijo, en su silencio, en su ausencia planeada, me dejó algo que ni yo misma podía imaginar. Y cuando descubrí esa herencia oculta, no lo vi como bienes materiales, sino como un mensaje que él me susurraba desde el más allá. Mamá, no estás sola. Yo aún te cuido. Pero, ¿cómo compartir eso con mi nuera? Ella también lloraba. Ella también había perdido al hombre de su vida. Yo la miraba y sentía que si le decía la verdad, ese secreto que ardía en mi pecho, todo se rompería de nuevo, y que quizá el recuerdo de mi hijo se ensuciaría con pleitos, con intereses, con reclamos, y yo no podía permitir que lo poco que me quedaba de él se convirtiera en un motivo de guerra. El peso de ese silencio se fue convirtiendo en una cruz. Cada vez que mi nuera me abrazaba y me decía, lo extraño tanto, yo sentía que la estaba traicionando. Pero al mismo tiempo, mi corazón de madre me decía que proteger la memoria de mi hijo era más importante que cualquier otra cosa. Hoy, al contarles esto, sé que ustedes serán mis testigos, que mi voz temblorosa quedará grabada en su memoria por un instante y que quizá, al final de esta historia, juzgarán si hice bien en callar o si debí hablar desde el principio. Lo que quiero es que me acompañen, que no me dejen sola en este recorrido de recuerdos, silencios y confesiones. Y mientras escuchan mi relato, los invito a compartir conmigo desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo me acompañan hoy. Porque aunque ustedes y yo estemos separados por pantallas, en este momento mi corazón de anciana se aferra a cada palabra, a cada comentario, como si fueran abrazos que me ayudan a seguir adelante. Aquel día amaneció como cualquier otro, y sin embargo estaba destinado a marcar la herida más profunda de mi vida. Yo me levanté temprano, como suelo hacerlo, para preparar mi café y sentarme frente a la ventana a mirar cómo la luz del sol acariciaba las calles de mi barrio. Recuerdo que pensé en llamarlo, en preguntarle si vendría a cenar el fin de semana, pero me dije a mí misma, lo llamaré después,
Ahora debe estar ocupado. Nunca imaginé que ese después no llegaría jamás. Alrededor del mediodía, la llamada que ninguna madre quisiera recibir interrumpió mi rutina. Fue un timbre seco, frío, que heló mi sangre desde el primer instante. Al contestar, escuché voces entrecortadas, palabras que apenas podía comprender. Accidente, hospital, su hijo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y que el aire me faltaba, como si el mundo entero hubiera decidido cerrarse sobre mí. Corrí, con el poco aliento que mis años me permiten, hasta la clínica donde lo habían llevado. Todo a mi alrededor parecía un sueño roto. Las calles se alargaban como si no fueran a terminar nunca, y las personas que cruzaban mi camino me parecían ajenas, indiferentes a mi tragedia. Yo quería gritar, detener el tiempo, suplicar al cielo que todo fuera un error, que alguien hubiera confundido su nombre, que aún me quedara esperanza. Pero la esperanza se me quebró en 1000 pedazos al llegar. Los pasillos del hospital olían a desinfectante y tristeza. Me hicieron sentar en una silla dura y frente a mí, con un rostro impasible, un médico pronunció las palabras que me arrancaron el alma. Lo sentimos. No pudimos hacer nada. El reloj en la pared marcaba las 3:20 de la tarde. Esa fue la hora exacta en que mi vida quedó vacía. Nunca olvidaré el instante en que vi su cuerpo, cubierto con una sábana blanca. Era como si el universo entero me gritara que ya no volvería a escuchar su risa, que no volvería a sentir el calor de su abrazo. Mis piernas flaquearon y quise caer sobre él, pero me sostuvieron. Yo solo quería tocarlo una vez más, decirle que me llevara con él, que no me dejara en este mundo que, de repente, se había vuelto insoportablemente cruel. La gente dice que el corazón de una madre es fuerte, pero el mío se resquebrajó en ese instante, como un jarrón hecho añicos que nunca vuelve a ser el mismo aunque lo intentes pegar. Lo único que podía repetir, una y otra vez, era su nombre. Cada sílaba me desgarraba la garganta y me arrancaba las entrañas. Y entre mis lágrimas pensé, Dios mío, ¿por qué no fui yo en su lugar? Regresé a casa con una sombra que me perseguirá hasta el último día de mi vida. Todo estaba como lo había dejado aquella mañana. Su taza sobre la mesa, su chaqueta colgada en el perchero, su risa aún flotando en el aire. Me senté en la sala, sola, abrazando una de sus camisas, y me prometí que nunca dejaría que el recuerdo de mi hijo se marchitara. No sabía aún que ese mismo recuerdo venía acompañado de un secreto que me obligaría a callar. Esa noche, mientras el silencio me aplastaba, encendí una vela frente a su foto y lloré hasta que mis ojos se quedaron secos. No quería cerrar los párpados, porque tenía miedo de que al dormir olvidara el sonido de su voz. Y en medio de ese dolor, vino a mi mente una idea cruel, que mi vida, desde ese día, sería solo esperar la muerte para volver a verlo. Sin embargo, el destino tenía preparado otro camino para mí. Al día siguiente, cuando empecé a ordenar sus cosas, fue cuando descubrí entre papeles y sobres un documento que cambiaría para siempre mi manera de mirarlo, incluso después de muerto. No era solo una herencia, era un mensaje. Pero ese secreto aún no estaba listo para salir a la luz. Queridos oyentes, ustedes que me escuchan desde distintas ciudades, díganme en los comentarios desde dónde acompañan esta historia, porque necesito sentir que no estoy sola en este viaje, que mis palabras llegan a alguien que tal vez, al igual que yo, ha sentido el vacío de perder lo que más amaba. Desde el día en que enterré a mi hijo, mi casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un mausoleo lleno de recuerdos. Cada rincón hablaba de él. La silla donde solía sentarse a beber café, el marco torcido que él prometía arreglar, incluso el aroma de su colonia que aún parecía flotar en el aire. Pero lo más cruel de todo fue el silencio. Un silencio tan hondo que pesaba más que cualquier ruido. Un silencio que me gritaba que estaba sola, terriblemente sola. Las noches se hicieron eternas. Yo,
que siempre había tenido el sueño ligero, ahora me despertaba cada hora con la sensación de que debía levantarme a esperar su llegada, como cuando era un niño y volvía tarde. Pero en lugar de pasos, lo único que escuchaba eran las agujas del reloj avanzando sin compasión. Cada tic-tac era una puñalada, recordándome que el tiempo seguía aunque para mí la vida ya no tuviera sentido. Comencé a hablarle a las paredes. Sé que algunos me juzgarán, pero cuando una madre pierde a su hijo, cualquier cosa parece razonable si con ello se siente un poco menos el dolor. Le contaba lo que había hecho en el día. Le preguntaba si estaba bien en el cielo. Le pedía señales. Y a veces, cuando el viento golpeaba las ventanas o una puerta se cerraba sola, me gustaba pensar que era él, que venía a decirme que no estaba completamente perdida. Mi nuera venía de vez en cuando, pero su presencia era como un espejo que me obligaba a ver el dolor en sus ojos. Ella había perdido a su esposo y yo a mi hijo. No nos abrazábamos mucho, porque cada contacto nos recordaba lo que habíamos perdido. Éramos dos viudas del mismo hombre, una de juventud y otra de maternidad. Y sin embargo el silencio entre nosotras era más fuerte que las palabras. Soledad no es simplemente estar sin compañía, es sentirse invisible para el mundo. Yo salía a la calle, caminaba hasta la tienda y veía a las personas reír, hablar de planes, llevar a sus hijos de la mano. Y me preguntaba por qué la vida les sonreía a ellos mientras a mí me había arrancado lo más valioso. Ese contraste era un cuchillo que me atravesaba, porque la felicidad ajena se volvió un recordatorio constante de mi tragedia. Hubo días en que ni siquiera quería comer. La comida me sabía amarga. Las canciones me parecían crueles. La televisión era un ruido insoportable. Mi única compañía era la foto de mi hijo sobre la repisa. A veces me quedaba horas mirándola, repasando cada detalle de su sonrisa, como si mis ojos pudieran retenerlo un poco más en esta tierra. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan han pasado por pérdidas, quizá de un padre, de una madre, de un hermano, de un amor. Ese vacío, ese hueco en el pecho que ni el tiempo ni las palabras logran llenar, es un dolor que nos hermana. Por eso les pido, escríbanme desde qué ciudad me están oyendo. Quiero saber que detrás de esta pantalla hay corazones que me entienden, que comparten conmigo este peso que me cuesta tanto llevar. Lo más duro de la soledad es que te obliga a pensar demasiado. Y en mis noches de desvelo, mientras miraba el techo con los ojos enrojecidos, pensaba en todas las cosas que no le dije a mi hijo. ¿Le agradecí lo suficiente? ¿Le dije lo mucho que lo admiraba? ¿Me escuchó alguna vez decirle con toda claridad, ¿eres mi mayor orgullo? Esa culpa me atormentaba y me hacía sentir que mi silencio presente era solo una prolongación de los silencios pasados. Pero entonces, entre esas sombras, llegó a mí aquel secreto que él me había dejado. Un secreto que me sostuvo, porque me recordó que incluso en la muerte, mi hijo había pensado en mí. No obstante, esa misma herencia que debía darme consuelo se convirtió en la razón de un nuevo tormento. ¿Qué debía hacer con ella? ¿Compartirla, callarla, entregarla? Ese dilema me mantenía despierta aún más que la tristeza. Y así me encontré atrapada entre dos soledades, la de haberlo perdido para siempre y la de cargar sola con una verdad que no me atrevía a confesar. Esa carga silenciosa empezó a desgastarme más que el propio duelo. Y yo me pregunto hoy, al compartir esto con ustedes, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Callar para proteger o hablar para liberar? Cuéntenmelo, porque necesito escuchar sus voces. Necesito que este vacío no se quede tan mudo como mi casa. Mi nuera. ¿Cómo hablar de ella sin que se me encoja el alma? Ella era la alegría de mi hijo, la mujer que él eligió para compartir su vida. Y aunque yo al principio la miraba con cierto recelo, con el paso de los años aprendí a quererla como a una hija. Cuando él murió, la vi rota, con los ojos apagados, caminando como un fantasma dentro de una casa que de pronto le quedaba demasiado grande. Era una joven mujer que había perdido a su esposo demasiado pronto, y yo sabía que su dolor no era menos profundo que el mío.
Había días en que ella venía a visitarme y se sentaba en la sala en silencio. No necesitábamos palabras, porque sus ojos rojos de tanto llorar hablaban más que cualquier conversación. La veía abrazarse a sí misma, como si buscara en sus propios brazos el calor que ya no encontraba en los de mi hijo. Y yo me quedaba observándola, sintiendo una mezcla de ternura y desgarro, porque aunque compartíamos el mismo duelo, nuestras soledades eran distintas, y a veces parecía que una muralla invisible se alzaba entre nosotras. Recuerdo que una tarde, mientras acomodaba algunas de sus pertenencias, ella me dijo con voz quebrada: "No sé cómo voy a seguir adelante". Yo quise consolarla, pero las palabras se me atragantaron en la garganta, porque ¿qué podía decirle yo si ni siquiera sabía cómo seguir con mi propia vida? La abracé fuerte, y aunque ese abrazo duró unos segundos, sentí que ambas nos sosteníamos mutuamente para no derrumbarnos. Fue en ese instante que entendí que ella también era parte de mi hijo, que en sus ojos podía seguir viéndolo, aunque solo fueran destellos de un recuerdo. Mi nuera trataba de ser fuerte, pero yo la conocía lo suficiente para saber que estaba hecha pedazos por dentro. Se refugiaba en el trabajo, en los quehaceres, en lo cotidiano, como quien intenta poner vendas sobre una herida que nunca cierra. Y cada vez que venía a verme, me preguntaba con dulzura si necesitaba algo, si había comido, si quería compañía. Esa bondad me conmovía, porque a pesar de su dolor, aún encontraba espacio para cuidarme. Sin embargo, cada vez que me miraba, sentía que adivinaba algo en mis ojos, como si sospechara que yo guardaba un secreto. Y lo cierto es que sí, lo guardaba. Yo sabía que mi hijo le había dejado más que recuerdos, que había algo tangible, algo que podía cambiarle la vida, pero mi corazón de madre me impedía decírselo. Temía que, al revelar la verdad, la sombra de los bienes materiales ensuciara el recuerdo puro de mi hijo. Temía que en lugar de unirnos, nos separara. Yo la veía tan joven, con tanto camino por recorrer, y me preguntaba qué hubiera querido mi hijo para ella. ¿Querría que yo compartiera con ella todo lo que dejó? ¿O lo había dejado para mí como un último abrazo en forma de herencia? Ese dilema me carcomía, porque cada vez que mi nuera me sonreía, yo sentía que no era digna de recibir su afecto mientras cargaba con ese silencio. En las noches, me sorprendía imaginándola rehaciendo su vida, encontrando quizás otro amor, formando un nuevo hogar. Y aunque esa idea me daba tristeza, también entendía que la vida es así, cruel para unos, generosa para otros. Yo no podía atarla al recuerdo eterno de mi hijo, pero tampoco podía soltarla del todo, porque en su rostro seguía encontrando pedazos de él. Hubo momentos en que pensé confesarle todo, decirle que había una casa, 2 autos y algo más que jamás había imaginado. Decirle que mi hijo no la había dejado sola, que de alguna manera había pensado en su futuro. Pero cada vez que abría la boca, las palabras se me congelaban. Sentía que al pronunciarlas, algo de mi hijo se me escaparía de las manos para siempre, y yo no estaba lista para soltarlo. Por eso callé. Callé incluso cuando mi nuera lloraba frente a mí, incluso cuando me decía: "Ojalá él nos hubiera dejado aunque fuera una señal". Y yo apretaba los labios, porque sabía que esa señal existía, pero me faltaba el valor para mostrársela. Guardé ese secreto en lo más hondo de mi pecho, como si fuera un tesoro envenenado que me protegía y me destruía al mismo tiempo. Queridos oyentes, ustedes que me acompañan desde distintos lugares, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Le habrían contado todo a la nuera o habrían guardado silencio para proteger la memoria de su hijo? Cuéntenmelo en los comentarios y díganme también desde qué ciudad me escuchan, porque necesito saber que esta voz quebrada llega a corazones que entienden la magnitud de esta decisión. Unos días después de su entierro, me armé de valor para comenzar a revisar sus cosas. No lo hacía porque quisiera, sino porque la vida me obligaba. Sus cajones aún tenían el olor de su perfume. Sus papeles estaban en perfecto orden,
como si hubiera sabido que alguien más tendría que leerlos. Yo temblaba al abrir cada carpeta, porque cada hoja era una herida. Cada letra escrita con su puño y letra era una puñalada directa al corazón. Fue en medio de esos papeles donde lo encontré. Era un sobre manila, sellado, con mi nombre escrito en la parte frontal. Reconocí enseguida su caligrafía, esa letra firme pero algo inclinada hacia la derecha que usaba desde que era estudiante. Sentí que las manos me temblaban, que el aire se me escapaba. Lo sostuve contra el pecho y lloré antes siquiera de abrirlo, porque en ese instante me di cuenta de que mi hijo había pensado en mí, más allá de su muerte. Tardé varios minutos en reunir el coraje para romper el sello. Cuando lo hice, encontré varios documentos dentro. El primero era un testamento redactado con la seriedad de un hombre que había previsto lo impensable. Y al leerlo, descubrí que mi hijo me había dejado algo que jamás imaginé. No solo dinero ahorrado, no solo bienes materiales, sino un conjunto de decisiones que me incluían en cada detalle de su futuro ausente. Allí estaba escrito, con claridad y sin rodeos, una casa a su nombre que pasaba directamente a mis manos, 2 automóviles que podían servir para asegurarme estabilidad, y un seguro de vida que ascendía a una suma que yo ni en sueños hubiera creído posible. Mientras leía esas líneas, me invadía un sentimiento extraño, una mezcla de orgullo y desolación. Orgullo porque mi hijo había sido previsor, porque había querido protegerme. Desolación porque todo eso venía acompañado de su ausencia. No pude evitar pensar en mi nuera. ¿Cómo le diría yo que existía este testamento? ¿Cómo podría explicarle que el hombre de su vida había dejado más que recuerdos? Pero entonces algo me golpeó. Mi nombre era el único mencionado en ese sobre. Él había pensado en mí, su madre, no en ella. Y esa verdad me desgarró, porque significaba que, en su corazón, aún en sus últimos pensamientos, había querido asegurarse de que yo, su vieja madre, no quedara desamparada. Cerré los ojos y con el documento en la mano, imaginé su voz susurrándome. Mamá, quiero que estés tranquila. Quiero que no sufras más de lo necesario. Pero en ese mismo instante sentí un nudo en el estómago, porque sabía que si mi nuera llegaba a descubrirlo por sí sola, podría pensar que yo había ocultado algo, que me había quedado con lo que también le pertenecía a ella. El sobre pesaba más que cualquier piedra. Lo guardé en un cajón secreto, como si al esconderlo pudiera detener el tiempo. Pero esa decisión me dejó marcada. Cada vez que miraba a mi nuera a los ojos, me sentía como una impostora, como si cargara con un pecado silencioso. Y a pesar de todo, mi corazón me decía que guardar ese secreto era proteger lo último que mi hijo me había dejado. Recuerdo que esa noche me senté frente a la vela encendida y le hablé a la foto de mi hijo. Le pregunté en voz baja, ¿por qué me dejaste esto a mí y no a ella? ¿Qué esperabas que hiciera con todo esto? Pero como siempre, el único que respondió fue el silencio, y ese silencio se convirtió en mi mayor tortura. Hoy, mientras comparto esto con ustedes, siento que cada palabra es un ladrillo que cae de un muro que me encerró durante años. Y sé que muchos de los que escuchan también han cargado secretos que pesan demasiado. Por eso quiero pedirles que me escriban en los comentarios. ¿Qué harían ustedes si hubieran encontrado un sobre así? Y díganme desde qué ciudad me acompañan, porque necesito sentir que no estoy sola con esta carga que aún hoy me aplasta. Cuando terminé de leer aquel testamento, lo primero que sentí fue un alivio extraño, como si mi hijo me hubiera dejado un abrazo escrito en papel. Pero en cuanto guardé los documentos, la duda empezó a devorarme por dentro. ¿Debía decírselo a mi nuera o debía guardar silencio? Esa pregunta se convirtió en un eco constante en mi cabeza, un eco que no me dejaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz diciéndome, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Por un lado, mi corazón de madre me decía que debía honrar la memoria de mi hijo, respetando cada palabra de ese documento.
Él me había elegido a mí. Había puesto mi nombre, no el de ella. Pero, por otro lado, mi conciencia me gritaba que no estaba sola en ese duelo, que había otra mujer que también había perdido lo mismo que yo, a su compañero, a su amor. Y yo me sentía como una ladrona de recuerdos, como si estuviera arrebatándole a mi nuera una parte del último legado de mi hijo. Hubo días en que me convencía de contarlo todo. Me imaginaba entregándole a ella esos papeles, mostrándole que no había sido olvidada, que aunque su nombre no estaba escrito, su futuro podía cambiar gracias a esa herencia. Pero luego me asaltaba el miedo. ¿Y si al saberlo me culpaba? ¿Y si pensaba que yo había ocultado algo deliberadamente para quedármelo? Ese miedo me paralizaba, porque lo último que quería era que la memoria de mi hijo se manchara con pleitos y reproches. El dilema me consumía cada día más. Cuando ella venía a verme, yo la observaba en silencio mientras me contaba lo difícil que era seguir adelante, y por dentro me preguntaba si tenía derecho a callar. Pero luego la veía tan joven, con tanta vida por delante, que pensaba que quizá lo mejor era no decir nada, dejar que el tiempo le diera la oportunidad de rehacer su camino, sin atarla a un pasado marcado por bienes materiales que podrían envenenar su memoria de él. La culpa era un veneno lento. No podía mirar esos papeles sin sentir que me quemaban las manos. Tampoco podía destruirlos, porque hacerlo sería como borrar la última voluntad de mi hijo. Así que los guardaba en lo más profundo de mi armario, como si de esa manera pudiera esconder también el dilema que me perseguía. Pero era inútil, porque cada noche, al apagar la luz, esa pregunta volvía a martillar mi mente. ¿Callar o hablar? A veces imaginaba cómo reaccionaría ella. Tal vez me abrazaría con gratitud, o tal vez me señalaría con odio por haber callado tanto tiempo. Y ese temor me partía en dos, porque no quería perder la única relación que me quedaba con mi hijo. Ella era, de algún modo, el último puente que me unía a él, y temía que la verdad lo derrumbara para siempre. Yo sé que muchos de ustedes, los que me están escuchando ahora mismo, desde distintos rincones del mundo, también han tenido que cargar con dilemas imposibles. Por eso, quiero que me lo cuenten en los comentarios. ¿Qué harían ustedes si tuvieran que elegir entre proteger la memoria de un ser amado o revelar una verdad que podría cambiarlo todo? Díganme también desde qué ciudad me acompañan, porque necesito sentir que esta duda no es solo mía, sino que alguien más puede comprender este peso. El dilema se convirtió en mi prisión. Mis días ya no estaban marcados por la rutina de una anciana, sino por el miedo a ser descubierta, por la duda de si estaba honrando a mi hijo o traicionando su legado. Y mientras más intentaba acallar esa voz interna, más fuerte gritaba dentro de mí. Era como si viviera en una batalla constante entre el amor, la culpa y el miedo. Cada vez que pasaba por la puerta de la habitación de mi hijo, recordaba su risa, su mirada franca, y me preguntaba, ¿qué hubieras querido que hiciera, hijo mío? Pero nunca obtenía respuesta, solo ese silencio profundo que me recordaba que ya no estaba aquí para guiarme, que debía ser yo, con mis propias fuerzas, quien decidiera el camino. Y confieso que esa soledad moral era casi tan dolorosa como la soledad de su ausencia. Así fue como entendí que el secreto que guardaba no era solo un papel dentro de un sobre, sino una carga emocional que me estaba consumiendo poco a poco. Y sin embargo, en mi corazón había algo que me detenía. Tal vez fue el miedo, tal vez fue el amor, o quizá una mezcla de ambos. Lo cierto es que, aunque la verdad me quemaba por dentro, decidí callar, al menos por un tiempo más. El silencio comenzó a convertirse en mi peor enemigo. Al principio pensé que podría cargar con él, que bastaba con guardar los papeles en un cajón y seguir adelante. Pero pronto descubrí que un secreto así no se esconde tan fácilmente. Era como un fantasma que me acompañaba a todas partes, que se sentaba a mi lado en la mesa, que susurraba en mis oídos cuando intentaba dormir, y cuanto más trataba de ignorarlo, más fuerte se hacía su presencia en mi vida. Cada vez que mi nuera me visitaba, sentía que podía leerme el alma.
Sus ojos me miraban con ternura, pero yo, en mi interior, temblaba de miedo, porque creía que en cualquier momento descubriría la verdad. Me preguntaba si ella notaba cómo mis manos sudaban, cómo desviaba la mirada cuando me hablaba de lo difícil que era sostenerse sola. Era como si la culpa se hubiera instalado en mi rostro, delatándome a cada segundo. Hubo noches en que despertaba sobresaltada, convencida de que alguien había abierto el cajón donde guardaba los documentos. Corría a revisarlo y allí estaba, el sobre intacto, esperándome, burlándose de mí. Era un recordatorio cruel de que mientras más tiempo pasara, más difícil sería explicarlo. Porque no solo era un secreto, era una traición silenciosa que crecía con cada día de silencio. La soledad que ya me acompañaba se hizo más profunda. Antes lloraba por la ausencia de mi hijo. Ahora lloraba también por el peso de aquella herencia que debía ser un consuelo y que se había convertido en una condena. Me parecía injusto. ¿Por qué lo que debía darme paz me estaba quitando el sueño? ¿Por qué las últimas voluntades de mi hijo me habían convertido en una prisionera de mis propios miedos? Empecé a hablarle al retrato de mi hijo con más insistencia. Le decía, «Hijo mío, dime qué hago, ilumíname». Me sentaba frente a su foto por horas, buscando en sus ojos alguna señal. A veces me parecía que su sonrisa guardaba un secreto que yo debía descifrar, pero nunca había respuesta, solo mi reflejo cansado y envejecido y el peso inquebrantable de la duda. Me sentía como si llevara una piedra invisible sobre los hombros, una carga que nadie más podía ver, pero que me encorvaba más que los años. Mis vecinos me decían, «Señora, se le ve más débil, debe cuidarse». Y yo sonreía débilmente, sin atreverme a confesar que lo que me debilitaba no era la edad, sino el secreto que me quemaba por dentro. Y lo peor de todo era que comencé a vivir con miedo de la verdad. Cada vez que sonaba el teléfono, temía que fuera un abogado, un banco, alguien que revelara lo que yo callaba. Cada vez que mi nuera tocaba la puerta, pensaba que vendría con preguntas, con sospechas, con acusaciones. Mi corazón latía acelerado, no de emoción, sino de terror. Yo sé que muchos de ustedes, que me escuchan desde distintas ciudades, han sentido alguna vez lo que significa cargar con un secreto demasiado grande. Esa sensación de que, aunque no digas nada, tu silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Por eso les pido que me lo cuenten en los comentarios. ¿Alguna vez han callado algo por miedo a perder lo que más aman? El secreto me cambió. Dejé de ser la anciana tranquila que esperaba en su mecedora los recuerdos de su hijo, para convertirme en una mujer atormentada que ya no encontraba paz en ningún rincón de su casa. El secreto no solo me aisló de mi nuera, me aisló de la vida, de los demás, de mí misma, porque aunque nadie más lo supiera, yo vivía atrapada en una mentira que había tejido con mis propios silencios. Con el paso de los meses entendí que ese sobre no era un regalo, era una prueba que la vida me había impuesto para medir hasta dónde podía llegar mi amor por mi hijo y mi capacidad de sacrificio. Y aunque aún no sabía qué decisión tomar, lo único que tenía claro era que mi silencio estaba dejando cicatrices más profundas que la propia muerte. Con el paso de los meses entendí que ese sobre no era un regalo, era una prueba que la vida me había impuesto para medir hasta dónde podía llegar mi amor por mi hijo y mi capacidad de sacrificio. Y aunque aún no sabía qué decisión tomar, lo único que tenía claro era que mi silencio estaba dejando cicatrices más profundas que la propia muerte. Cuando el peso del secreto se volvía insoportable, lo único que me daba fuerzas era refugiarme en los recuerdos de mi hijo. Cerraba los ojos y lo veía correr por la casa, cuando era apenas un niño con las rodillas raspadas de tanto jugar en la calle. Aún puedo escuchar su risa, esa risa clara y contagiosa que llenaba todos los rincones, como si fuera música hecha solo para mí. Y mientras lo recordaba, me dolía pensar que ya nunca más volvería a escucharla en esta vida. Lo recuerdo de adolescente, con esa rebeldía dulce que me sacaba canas verdes,
pero que al mismo tiempo me hacía sonreír. Recuerdo cuando se enojaba porque yo lo esperaba despierta hasta tarde y me decía, Mamá, ya estoy grande, no tienes que preocuparte. Y sin embargo, cada noche, mi corazón de madre latía con más calma solo cuando escuchaba la llave girar en la puerta. Porque no importa la edad de un hijo, para una madre siempre será ese niño al que quiere proteger. También lo recuerdo el día que me presentó a mi nuera. Sus ojos brillaban de una manera distinta, como si en ella hubiera encontrado un nuevo motivo para soñar. Me tomó de la mano y me dijo, Mamá, ella es la mujer de mi vida. Y yo, aunque sentí celos de compartirlo, supe que lo veía feliz. Y eso bastaba para que mi corazón se tranquilizara. Fue entonces cuando comprendí que los hijos no son nuestros, que solo nos los prestan para amarlos y dejarlos volar. Cada rincón de mi casa guarda una memoria suya. El sofá donde se tiraba a descansar después del trabajo, la cocina donde me pedía que le preparara su platillo favorito, el jardín donde me ayudaba a regar las plantas. Y cada objeto, por insignificante que parezca, se convirtió en un tesoro. Un reloj viejo, un libro marcado en la última página que alcanzó a leer, hasta un mechón de cabello que guardé de cuando era niño. Para otros podrían ser simples cosas, pero para mí eran pedazos de él que me mantenían viva. En las madrugadas, cuando el insomnio me consumía, abría los álbumes de fotos y recorría toda su vida en imágenes. Ahí estaba su primera bicicleta, su primer uniforme escolar, sus fiestas de cumpleaños, su boda. Y cada foto era un golpe en el pecho, porque me mostraba cuánto había vivido, pero también cuánto le quedaba por vivir. Entonces me descubrí rogándole al cielo, dame solo un día más con él, aunque sea un día, para abrazarlo fuerte y decirle todo lo que nunca me atreví a decirle. Hubo recuerdos que me hicieron sonreír en medio de las lágrimas, como aquella vez que me llevó a bailar a escondidas en la sala, diciendo que aunque ya estaba mayor, aún tenía derecho a sentirme joven. O cuando me sorprendió con un ramo de flores solo porque sí, porque quería hacerme feliz. Él tenía esa nobleza, ese corazón gigante que siempre buscaba dar sin esperar nada a cambio. Y quizás por eso su partida me dolió tanto, porque se fue alguien que era más luz que sombra. Yo sé que la memoria es traicionera, que a veces embellece lo que ya pasó, pero cuando pienso en mi hijo, no necesito adornar nada. Él fue un buen hombre, un hijo ejemplar, un esposo leal. Y si me hubiera preguntado en vida qué quería yo para él, le habría dicho que viviera muchos años, que disfrutara a su familia, que nunca me dejara sola. Pero la vida me arrancó ese sueño, y lo único que me quedó fue abrazarme a lo que fui guardando en el corazón. Los recuerdos, sin embargo, no siempre me consolaban. A veces eran como cuchillos que se clavaban en mis heridas, recordándome todo lo que ya no volvería. Podía ver su rostro tan claro en mi mente, sentir su voz casi en mis oídos. Pero al abrir los ojos, solo me encontraba con la soledad de mi casa y con el cajón donde guardaba ese sobre maldito que parecía pesar más con cada memoria. Fue entonces cuando comprendí que mi hijo me había dejado algo más que objetos o papeles. Me había dejado un legado invisible, un amor que debía aprender a compartir. Y ese pensamiento me atormentaba aún más, porque yo sabía que ese legado no era solo mío, que también pertenecía a su esposa, a la mujer que había caminado a su lado. Pero el miedo a perder, lo poco que me quedaba de él, me hacía aferrarme con uñas y dientes a ese silencio. Y mientras me hundo en estos recuerdos, quiero pedirles a ustedes, que me escuchan desde tantas ciudades, que me digan en los comentarios qué recuerdo guardan con más cariño de alguien que ya no está. Porque los recuerdos son los únicos puentes que tenemos hacia quienes amamos, y contarlos en voz alta es como mantenerlos vivos un poco más. Hoy necesito escuchar sus voces. Necesito saber que en este mundo aún hay quienes entienden que recordar es la forma más dolorosa y al mismo tiempo más hermosa de amar. Con el paso de los meses,
Mi relación con mi nuera comenzó a cambiar de una manera que yo no supe detener. Al principio, era solo silencio compartido, miradas que decían más que las palabras, pero poco a poco, esa cercanía se transformó en algo distinto. Yo la veía llegar con sus ojos cansados, con su ropa un poco más gastada, con esa fragilidad que no podía disimular, y me dolía no tener la valentía de tenderle la mano con la verdad que ocultaba. El secreto crecía como un muro invisible entre nosotras. Había días en que ella me hablaba con dulzura, preguntándome cómo estaba, ofreciéndome ayuda con la compra o con las tareas de la casa. Yo la miraba y sentía que era un ángel que la vida había puesto en mi camino, pero al mismo tiempo me ardía la culpa en el pecho, porque mientras ella me cuidaba, yo le estaba escondiendo algo que podía cambiar su vida para siempre. Y aunque mi silencio nacía del amor por mi hijo, yo sabía que podía convertirse en traición a los ojos de ella. Notaba en sus gestos que algo la inquietaba. A veces se quedaba mirándome fijamente, como si esperara que yo dijera algo que nunca me atrevía a pronunciar. En sus ojos había preguntas que jamás se animó a hacer en voz alta, pero que me perforaban el alma. Y yo, en lugar de hablar, sonreía con falsedad y desviaba la conversación hacia temas triviales, como el clima o la comida. Esa cobardía me hacía sentir miserable. Hubo un día en que discutimos. Fue una discusión pequeña, nacida de un malentendido sin importancia, pero en sus palabras sentí un reproche escondido. Me dijo que a veces tenía la sensación de que yo sabía más de lo que decía, que guardaba cosas. Me quedé helada, pero fingí sorpresa. No, hija, ¿cómo crees? Le respondí. Sin embargo, mi voz temblaba, y estoy segura de que lo notó. Ese día me di cuenta de que el secreto ya no era mío, que estaba comenzando a delatarse solo. Cada vez que ella me hablaba de lo difícil que era sostenerse sin mi hijo, yo apretaba los labios hasta hacerme daño. Quería gritarle que no estaba sola, que él había pensado en ella, que había dejado algo para que pudiera estar tranquila. Pero me detenía, porque temía que esa verdad, en lugar de ser alivio, se convirtiera en motivo de resentimiento. Y esa duda me envenenaba cada palabra. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más distante. Ella seguía viniendo, pero yo notaba que sus visitas eran más cortas, más frías. Era como si entre nosotras hubiera un velo invisible. Y aunque me dolía, comprendía que era consecuencia de mi silencio. Yo había creado esa brecha. Yo había permitido que la verdad no dicha se interpusiera entre las dos. Me sorprendía soñando con el momento en que ella me descubriera. Imaginaba su rostro lleno de decepción, sus ojos mirándome con reproche, y sentía que ese día sería peor que la propia muerte de mi hijo, porque perderla a ella significaba perder también el último vínculo vivo que me quedaba con él. Y sin embargo, la paradoja cruel era que cuanto más intentaba proteger ese vínculo, más lo debilitaba. A veces la observaba de lejos y veía en ella la juventud que aún tenía por delante. Pensaba que mi hijo la había amado tanto que seguramente había querido que tuviera una vida segura después de su partida. Y entonces me asaltaba la pregunta: ¿no estaba yo traicionando su voluntad al quedarme callada? Pero la respuesta nunca llegaba, porque lo único que sentía era un nudo en la garganta que me impedía hablar. Yo sé que ustedes, los que me están escuchando, saben lo que es perder a alguien y tener que lidiar con los que quedan. No es fácil compartir el duelo porque cada uno lo vive de manera diferente. Por eso quiero que me escriban en los comentarios: ¿alguna vez un secreto o un silencio transformó la relación con alguien que amaban? Y díganme desde qué ciudad me escuchan, porque sus historias me hacen sentir menos sola en esta carga que llevo. Mi nuera y yo nos quedamos atrapadas en una danza extraña, ella intentando acercarse y yo levantando muros invisibles con mi silencio. Y aunque en apariencia todo estaba igual, yo sabía que tarde o temprano la verdad iba a estallar. Y ese miedo, ese presentimiento, comenzó a quitarme hasta el poco aliento que me quedaba. Una tarde, cuando yo creía que mi secreto seguía bien guardado,
Mi nuera vino a visitarme más temprano de lo habitual. Yo estaba en mi habitación, intentando ordenar algunos papeles, cuando escuché el crujir de la puerta de la sala. No me dio tiempo de esconder todo, y al regresar la encontré parada frente al viejo aparador, con una expresión que me heló la sangre. Tenía en sus manos un sobre amarillento, muy parecido al que yo había tratado de ocultar durante tanto tiempo. Su mirada era confusa, entre sorpresa y sospecha. Me preguntó con voz temblorosa, ¿qué es esto? Yo, nerviosa, traté de arrebatárselo con una sonrisa forzada, inventando una excusa absurda, que eran papeles viejos, que no tenían importancia. Pero en el fondo sabía que ese instante era el comienzo del fin de mi silencio. Sus ojos, clavados en los míos, parecían decirme que ya no me creía. Intenté cambiar de tema, llevarla hacia la cocina, ofrecerle un café, cualquier cosa para desviar su atención, pero ella no se movía. Se quedaba de pie con el sobre en las manos, como si sostuviera una bomba a punto de estallar. Su respiración era agitada, y la mía aún más. En ese momento sentí que todo el peso de la mentira se me derrumbaba encima, y me quedé paralizada, sin saber qué palabra pronunciar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Aunque al final logré quitarle el sobre de las manos antes de que lo abriera, algo había cambiado en ella. Sus visitas se volvieron más inquisitivas, sus preguntas más insistentes. Me hablaba de las cuentas pendientes, de lo difícil que era sostenerse sola, de cómo sentía que mi hijo le había dejado algo inconcluso. Yo sonreía débilmente, pero por dentro sentía que mis paredes se desmoronaban. Una noche, mientras me ayudaba a ordenar un armario, encontró un recibo de seguro con el nombre de mi hijo. No era el documento completo, pero bastaba para despertar su curiosidad. La vi mirarme con el ceño fruncido, y aunque no dijo nada, sus ojos hablaban por ella. Comprendí que ya no podía detener la tormenta que se avecinaba, que el secreto estaba resquebrajando cada rincón de nuestra relación. Yo trataba de calmarme diciéndome que, quizás, si seguía negándolo, si seguía callando, ella se cansaría de sospechar. Pero era una mentira que solo servía para consolarme a mí, porque cada vez que nos mirábamos a los ojos, sabía que ella estaba a un paso de descubrirlo todo, y ese miedo se convirtió en un monstruo que me perseguía día y noche. Recuerdo que soñaba con mi hijo en esos días. Lo veía reprochándome con la mirada, como si me dijera, «Mamá, no era esto lo que quería para ustedes». Me despertaba sudando, con lágrimas corriéndome por las mejillas, y con la certeza de que el tiempo del silencio se estaba agotando. Sé que muchos de ustedes, los que escuchan esta historia, entienden la angustia de vivir con el miedo a ser descubiertos. Por eso quiero que me lo cuenten en los comentarios. ¿Alguna vez han escondido algo que tarde o temprano salió a la luz? ¿Qué hicieron cuando llegó ese momento? Y no olviden decirme desde qué ciudad me acompañan, porque sus palabras son el único alivio que me queda. Mi nuera no necesitaba pruebas completas. Su instinto ya le gritaba que algo no estaba bien. Y yo, en mi interior, comprendí que no podía seguir luchando contra la verdad. Podría esconder papeles, inventar excusas, sonreír con falsedad. Pero tarde o temprano, la verdad iba a salir, con o sin mi consentimiento. Y ese presentimiento me tenía al borde del abismo. Y así fue como, poco a poco, comprendí que la tormenta que tanto temía ya no estaba en el horizonte, sino justo sobre mi cabeza. El descubrimiento era inevitable, y yo debía decidir si dejar que la verdad me arrastrara como un huracán, o si reunir el valor suficiente para abrir mi corazón antes de que fuera demasiado tarde. No pude resistirlo más. El peso de la mentira, la mirada inquisitiva de mi nuera, los sueños con mi hijo reprochándome en silencio. Todo se juntó en una tarde en la que mis fuerzas finalmente se quebraron. La encontré sentada en la sala, en esa misma silla donde tantas veces había esperado a mi hijo. Tenía la mirada perdida y las manos entrelazadas. Me acerqué despacio, con el sobre entre mis dedos arrugados, y le dije con voz temblorosa, «Hija,
Ya no puedo seguir callando. Ella levantó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que yo terminara de hablar. No sé si fue intuición o si en el fondo ya lo sabía, pero en ese instante supe que el momento había llegado. Le extendí el sobre, ese pedazo de papel que había sido mi tormento durante tanto tiempo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Sentí que al entregárselo estaba arrancándome el corazón. Mientras lo abría, yo no podía dejar de llorar. Cada hoja que ella sacaba del sobre era como una daga clavándose en mi pecho. Y cuando leyó las palabras de mi hijo, cuando descubrió la casa, los autos, el seguro, sus labios comenzaron a temblar. Cerró los ojos y, con la voz quebrada, susurró, ¿por qué no me lo dijiste antes? Esa pregunta me atravesó como un rayo, porque era la misma que me había hecho a mí misma incontables veces. No supe qué responderle. Apenas atiné a decir, porque tenía miedo, porque pensé que si hablábamos de esto, la memoria de tu esposo se mancharía con pleitos y reproches. Callé, porque temí perder lo poco que me quedaba de él. Mis palabras fueron un sollozo convertido en confesión. Era la verdad desnuda, sin adornos, sin justificaciones. Mi nuera lloraba, y sus lágrimas eran distintas a las de antes. No eran solo lágrimas de duelo, sino también de sorpresa, de enojo contenido, de alivio mezclado con tristeza. La vi llevarse las manos al rostro, como si el mundo se le hubiera movido de lugar de repente. Y yo, impotente, solo podía mirarla y esperar su juicio, su condena o su perdón. Por un instante temí lo peor, que se levantara, que me acusara, que se alejara de mí para siempre. Ese silencio que nos envolvió fue eterno. Yo sentía que el corazón se me detenía, esperando sus palabras, y cuando al fin me miró, sus ojos estaban llenos de un dolor profundo, pero también de una humanidad que yo no esperaba. Él pensó en ti, me dijo, porque sabía lo mucho que lo necesitabas. No voy a juzgarte, pero me duele que hayas cargado sola con todo esto. Y entonces rompió a llorar de nuevo, pero esta vez me tomó de la mano, como si a pesar de todo todavía quedara un puente entre nosotras. Ese gesto me desarmó por completo. Sentí que mi hijo, desde donde estuviera, nos miraba y nos abrazaba a las dos al mismo tiempo. Esa noche hablamos como nunca antes lo habíamos hecho. Ella me contó lo que había sentido en este tiempo, lo mucho que había sospechado, lo sola que se había sentido. Yo le confesé mis miedos, mi dolor, mis noches sin sueño, y en medio de las lágrimas descubrimos que la verdad, aunque dolorosa, también podía liberarnos. Era como si un candado se hubiera roto dentro de mí, y por primera vez en mucho tiempo pude respirar sin sentir que traicionaba a mi hijo. Sé que ustedes, los que me escuchan, han vivido momentos en los que la verdad salió a la luz y cambió todo. Por eso quiero que me lo compartan en los comentarios. ¿Alguna vez han callado algo y al decirlo, aunque dolió, se sintieron más libres? Y díganme desde qué ciudad me acompañan, porque leerlos será como sentir que no estoy sola en este camino. La verdad salió a la luz, y aunque al principio fue una tormenta, poco a poco se convirtió en calma. Mi hijo nos había dejado un legado, y ese legado ya no era un secreto envenenado, sino una oportunidad para honrar su memoria de la manera correcta, compartiéndolo con amor, sin miedo, sin mentiras. Y aunque me costó lágrimas, comprendí que a veces callar destruye más que hablar. El silencio que se instaló tras mi confesión fue insoportable. Yo la veía llorar con los papeles en la mano, y mi corazón se retorcía porque sabía que esas lágrimas no eran solo por mi hijo, sino también por lo que yo había callado durante tanto tiempo. Sentí que la había traicionado, que había traicionado el amor que ella le dio a él y que mi hijo siempre me agradeció. Quise abrazarla, pero el miedo me paralizó, temiendo que me rechazara. Finalmente se levantó, con las manos temblorosas, y me dijo con voz ahogada, «Doña,
Usted sabe lo que significa para mí haber estado pensando todo este tiempo que él no me dejó nada, que yo creí que me había quedado en el aire, sin un respaldo, sin una señal de que pensó en mí. Cada palabra era un látigo que me azotaba el alma. Yo bajé la cabeza y solo pude responder. Perdóname, hija. Yo pensé que te protegía. Pensé que guardando silencio cuidaba su memoria. Y terminé lastimándote más. Ella me miraba con una mezcla de enojo, tristeza y compasión. Me dijo que no entendía cómo había podido soportar tanto tiempo sola con esa carga, que le parecía injusto que yo hubiera decidido por las dos. Y yo lloré como una niña, porque me di cuenta de que tenía razón, de que mi miedo había hecho que cargara con un peso que debió compartirse desde el principio. El secreto me había aislado de ella, cuando lo que realmente necesitábamos era abrazarnos en nuestra desgracia común. El choque entre nosotras fue inevitable. Hubo reproches, hubo gritos ahogados entre lágrimas. Ella me preguntaba una y otra vez, ¿por qué no confió en mí? Y yo solo repetía, porque tenía miedo, porque sentí que si hablábamos de dinero, de casas, de autos, ensuciaríamos el recuerdo de él. Era mi verdad, mi justificación, pero al decirla me di cuenta de lo débil que sonaba. Nada justificaba haber callado tanto. Por un momento pensé que ella se iría para no volver, que me dejaría hundida en mi soledad, cargando con mi error. La vi recoger sus cosas, secarse las lágrimas y caminar hacia la puerta. Y en ese instante sentí que el mundo se me terminaba de derrumbar. No me dejes sola, le rogué. Yo ya no tengo a nadie más. Mis palabras fueron un gemido desesperado, un grito de auxilio que salió del fondo de mi alma. Ella se detuvo. Permaneció de espaldas unos segundos que parecieron eternos, y luego, con voz temblorosa, dijo, «Yo tampoco tengo a nadie más. Usted es lo único que me queda de él». Fue entonces cuando regresó y me abrazó. Ese abrazo fue diferente. No era un abrazo de consuelo, sino un abrazo de dos almas rotas que entendieron que solo juntas podían sostenerse en pie. Lloramos tanto que parecía que el llanto se nos iba a acabar para siempre. Yo sentí que en ese momento mi hijo estaba entre nosotras, que sus brazos invisibles también nos rodeaban. El choque había sido fuerte, nos había desgarrado, pero en medio de esa tormenta también encontramos un punto de unión. Era como si la verdad, aunque dolorosa, hubiera abierto una puerta que el silencio había mantenido cerrada, y al cruzarla, supimos que aún podíamos caminar juntas. Esa noche no dormimos. Nos quedamos sentadas en la sala, hablando, llorando, recordando. Ella me contó anécdotas de él que yo no conocía, y yo le compartí recuerdos de su infancia que ella jamás había escuchado. Fue un intercambio de memorias que nos hizo sentir que él estaba vivo en nuestras palabras. Descubrimos que compartir el dolor lo hacía menos insoportable, que dividir la carga no la hacía desaparecer, pero sí más llevadera. Queridos oyentes, ustedes que me acompañan desde tantas ciudades, sé que saben lo que significa chocar con alguien a quien amas y sentir que todo puede romperse. Por eso quiero que me lo cuenten en los comentarios. ¿Alguna vez un secreto o una verdad dolorosa los alejó de alguien, pero luego los unió más fuerte? Sus respuestas serán como puentes para mi corazón, porque necesito creer que de los choques también pueden nacer abrazos. Ese choque emocional fue el punto de quiebre en nuestras vidas. A partir de ahí, nada volvió a ser igual, pero tampoco volvió a ser tan sombrío. La verdad, aunque me desgarró, nos permitió mirarnos de frente y reconocernos como lo que realmente éramos. Dos mujeres solas, unidas por el amor al mismo hombre, sosteniéndose mutuamente para no perderse en el vacío de la ausencia. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendo que la vida me puso frente a una prueba que nunca pedí: elegir entre callar o hablar, entre proteger un recuerdo o compartirlo. Y aunque el silencio me consumió durante meses, finalmente descubrí que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre nos libera.
Callar fue como construir una cárcel dentro de mí misma. Confesarlo, en cambio, abrió una ventana por donde entró un poco de aire fresco a mi alma envejecida. He aprendido que la herencia más grande que un hijo puede dejar no está escrita en papeles ni guardada en cajones, sino en los corazones de quienes lo amaron. Mi hijo me dejó una casa, 2 autos y un seguro que jamás imaginé. Sí, pero lo más importante que me dejó fue el lazo invisible que hoy me une a su esposa, a esa mujer que también lo lloró y que ahora camina a mi lado en este duelo compartido. Ese es el verdadero legado, la unión en medio de la pérdida. Quiero decirles a todos ustedes que me escuchan que la vida es frágil y a veces injusta, pero también es generosa en la forma en que nos permite recordarnos unos a otros. No importa cuántos bienes dejemos atrás, lo que realmente queda son los abrazos que dimos, las palabras que compartimos, los recuerdos que sembramos en quienes nos amaron. Esa es la verdadera riqueza que nadie nos puede quitar. Si algo he comprendido en mi vejez es que el amor nunca desaparece, solo se transforma. Mi hijo ya no está conmigo físicamente, pero sigue vivo en cada recuerdo, en cada lágrima, en cada gesto que su esposa y yo compartimos. Y aunque su ausencia duele todos los días, también me impulsa a seguir adelante, porque sé que desde algún lugar nos mira y sonríe al ver que no nos dejamos vencer. Queridos oyentes, yo sé que muchos de ustedes también han cargado con secretos, con culpas, con dolores que no se atreven a confesar. Y quiero decirles algo con el corazón en la mano. Hablar sana. Puede doler, puede rompernos, pero también puede unirnos y salvarnos de la soledad más cruel. Por eso los invito a no guardar tanto silencio, a buscar a quienes aman y abrirles el alma antes de que sea demasiado tarde. Ahora les pido, desde lo más profundo de mi ser, que me escriban en los comentarios. Quiero saber desde qué ciudad me están acompañando en este momento. Quiero leer sus palabras, sus historias. Díganme si alguna vez guardaron un secreto que los consumía por dentro, o si alguna vez tuvieron que confesar algo que los liberó. Hoy quiero escucharlos, porque ustedes son la compañía que mi corazón necesita en estas noches de soledad. Imaginen que cada comentario que escriban es un abrazo que viaja hasta esta anciana que les habla. Porque créanme, cuando los leo, siento que no estoy sola, que mi voz llega más lejos de lo que nunca pensé, que todavía hay alguien al otro lado de esta pantalla dispuesto a acompañarme en este viaje de recuerdos y confesiones. La vida me arrancó a mi hijo, sí, pero me dio un regalo en este camino, la oportunidad de hablar, de contar, de compartir con ustedes mi verdad. Y aunque sé que mis días son cada vez más cortos, me consuela saber que lo que digo quedará en sus memorias y que tal vez mis palabras los inspiren a ser más valientes con las suyas.